Estamos entonces de regreso con este ¿Y tú qué opinas? De día martes. Como en el primer segmento ya lo habían visto, estamos junto a Dusan Martinovich, profesor de historia, encargado del área de educación del Museo Regional de Magallanes. Desde la casa, como nos puede ver. Bueno, Dusan, a propósito también del Día del Patrimonio y lo que hemos mencionado, tú tienes una labor también literaria. Has generado libros y justamente en estos durante el Día del Libro en el mes de abril, digamos que se hizo nuevamente latente y patente este texto, el Gabriela sí, Austral de tu autoría, y que también pasa por un recorrido laboral que llevas adelante en un instante de tu vida en el Liceo Sarah Brown de Punta Arenas, donde justamente Gabriela fue directora durante el año 1918 hasta 1920. Dusan, primero, ¿cómo fue tu experiencia como docente en ese liceo y cómo llega a interesarte dar a conocer lo que fue la vida de Gabriela Magallanes? mira, efectivamente, como bien dice, yo trabajé en el liceo cerca de 7, 8 años. eh, y tenía, todas eran dudas sobre la temática. Sabía como toda persona que estuvo en Punta Arenas, que vivió 2 años, casi tres, que escribió Desolación, quizás algunos sabían un poco eso, y ahí quedaba. Nunca había sabido por qué se había ido, por ejemplo, por qué llegó, pucha, qué es lo que hizo acá. Y me llamó mucho la atención y estaba con este proceso empezando a leer sobre el tema, lo poco que había, y surge una charla que hace varios años, una charla, un experto que venía a hablar sobre Gabriela Mistral y su presencia en Magallanes. Y dije, "Ah, date, esta es la mía, voy a ir a ver y me ahorro todo mi proceso de investigación y voy a escuchar esta charla". Y la charla en realidad no fue muy docta, por decirlo de alguna manera. Y el expositor la verdad que no se manejaba muy bien, venía de Santiago, y en el momento de las preguntas, pucha, se sintió como bien ofuscado con las preguntas que le hacíamos al público, que nos habíamos quedado muy satisfechos con la exposición y le íbamos preguntando temas y el tipo se ofuscó y se fue. Y pucha, llegué y me dije, pucha, de repente no es muy necesario que vayamos a buscar a alguien a Santiago, un experto que en realidad no lo es tanto. Y nosotros acá mismo podríamos investigar esta temática que es tan interesante, a la gente le puede interesar por lo menos. Y empecé a buscar información sobre la Mistral, en diario, en revistas. Ya no alcancé a conocer alumnas de ella en vida, Ujú. pero sorprendentemente hay mucho magallánico que todavía tiene ese recuerdo. En particular había una duda grande que era dónde había vivido su casa. Pucha, hablamos con don Mateo, me decía, no, si en el liceo vivió, en el segundo piso, pucha, pero nos cuadraba mucho, porque el liceo aumentó mucho la matrícula, tenía que haber vivido en otro lado, en una Ujú. casa ahí cercana, un tomado pensión, y hasta que gastamos todas las fichas, buscamos todos los textos habido por haber, diarios, revistas, nada. Y un día me fue a cortar el pelo a una peluquería ahí en una avenida España, eh, de un caballero de mucha edad, y su apellido era la primera vez que iba y me da su tarjeta. Su apellido era Guerra Cowell. Me dice, amigo, para que me recomiende. Era un caballero de octogenario. Y pucha, yo veo Cowell y mi memoria me recordaba que había una alumna muy querida por Mistral que era Leonarda Cowell. Dije, Ujú. pucha, oiga, amigo, le dije, disculpe bueno, que no lo ofenda mi pregunta, pero usted, su mamá sería Leonarda Cowell. Me dice, sí, mi mamá. Claro que sí, mi mamá. ¿Sabe qué? Mi mamá fue alumna de Gabriela Mistral. Dije, ay, qué bien. Y ¿sabes qué? La acompañaba a su casa. Siempre antes de venirse, ir a su casa, la acompañaba y la iba a dejar a la puerta de su casa, ahí donde arrendaba una pensión, en el antiguo Hotel Polo Sur. Imagínate, revisando mil papeles, cortándome el pelo con este caballero, llega y me da el dato que había buscado años. Pucha, no salté porque corría en riesgo mi integridad con estas navajas del caballero, pero encontramos la casa de esa forma y eso te digo, de repente hay gente de Punta Arenas que conoce, que ha visto, lo confirmamos, dónde estaba el Hotel Polo Sur, encontramos una entrevista a esta señora que relataba dónde se alojaba Mistral y llegamos a su casa.
Y así como estos datos han llegado mucho, y hemos estado armando una historia que primero era como un paso. Po. Ah, Gabriela Mistral estuvo acá. Y cada vez se ha ido masificando y robusteciendo más, entendiendo que, bueno, lo poético es fundamental, su obra de Desolación, pero Mm. más que eso, en el tema de educación, todo lo que hace Gabriel en educación es conocido básicamente en México. Ahí Sí. revienta Mistral. El ministro de Educación lo lleva a hacer una reforma educacional gigante y todo lo que hace, y eso el otro día lo conversaba en un seminario en la Universidad Central que me invitaron, así que esta plataforma igual, que todo lo que hace en México lo hace previamente, lo ensaya en Punta Arenas. Ella nunca había sido directora, nunca había tenido un cargo importante, solo en Punta Arenas lo tiene. Y acá hace una serie de acciones que en México la hace en nivel macro. Así, no sé, por ejemplo, no sé, acá hace por primera vez educación a las mujeres obreras. Eso no había ninguna escuela obrera en Chile, po. En ninguna provincia de Chile había, y Gabriela Mistral las crea acá en Punta Arenas en septiembre de 1918. Y esto que lo hizo en micro acá, con un grupo de señoras, ahí en Avenida Colón, en la Sociedad de Inclusión Popular, lo hace en México a nivel macro. O acá, por ejemplo, crea una biblioteca, pero ella es la censora, ella busca los libros que pueden o no leer las niñas. Tiene ese tema, de repente es muy selectivo y dice, ya, esto no lo puede leer, esto sí, este libro sí, y hace esa selección. Y en México hace lo mismo. En México que la llevan y crea bibliotecas y es ella quien elige los textos escolares, por ejemplo, que van en los libros de estudio. Su libro en México se llama Lectura para Mujeres. Ella selecciona lecturas que sean apropiadas para mujeres. Lo mismo que hace acá al crear la biblioteca. Y una serie de acciones que hace en México la hace previamente acá como ensayo, indudablemente. Y bueno, y allá revienta y hace una acción profunda. Pero acá en particular es la educación a la mujer obrera en particular, que en Chile no se gastaba plata para educar a un obrero, ¿no? Mm. Una carretilla para qué lo voy a enseñar a leer, apenas para su hijo. Pero a su esposa ya era como absolutamente cero, cero, cero recursos. Y Mistral se esfuerza mucho y crea esa acción. Y mira, te quiero leer una línea nomás. Por favor. Cuando Mistral hace su inauguración de este curso nocturno, y todo el mundo le dice, oye, pero es un botadero de plata esto. Y ella, claro, dice, leo, quizá entre las mujeres que acuden a nuestra escuela, mujeres ya formadas, con hábitos y prejuicios fuertes, muy pocas realizan la transformación espiritual que he pintado, tal vez con exageración. No importa. Yo no soy un optimista, ni creo que solo un optimismo febril sea capaz de sostener a las que luchamos. Cuando echo mi grano, no pienso en un trigal inmenso que se levantará del polvo. Pienso solamente en un grano que dará una espiga rubia. ¿Para qué pedir más? Con que una mujer de este grupo salga, pucha, Mm. está hecho y vale la pena el esfuerzo. Y realiza esto, imagínate una niña de 28 años, una directora súper joven, con un equipo docente muy joven, y hace transformaciones que ve y que funcionan acá, y luego la genera, porque después se va, es que no entiende mucho, pero acá está entre el 18, 19 y parte del 20. Está mucho tiempo, Gabriela no se queda mucho tiempo en ningún lugar. Mm. De ahí se va a Temuco, no le gusta Temuco, escribe Peste de Temuco, dice es muy inferior a Punta Arenas en la ciudad, en su gente, en su cultura. No le gusta Temuco para nada, se va rápidamente. No alcanza a estar algunos meses. Y de ahí se va a Santiago, donde tiene también un tira y afloja en el tema de la dirección, mucha gente lo recrimina que no es profesora, y al final sabe que se va de Chile en el 22 y no vuelve nunca más a vivir en Chile. Por eso la estadía más bien del último eslabón fuerte en la vida de Mistral y realiza temas profundos, por cambios muy profundos acá, crece en lo educacional mucho, trabaja mucho las metodologías, se ha hecho una caricatura de Mistral, ¿cierto? Haciendo las rondas y Mm. dando besos a todos los niños, grandes abrazos. En realidad ya, por ejemplo, hay un método de inglés que se llama el método Berlitz, hasta todavía se ocupa, pero para 1900 era súper innovador y Gabriela lo instala acá en Punta Arenas y obliga a sus profesores a ocupar este método. Ella no es tan profesora de ronda, es profesora metodológica, ordena cosas, tiene un rostro muy desconocido, po, que casi caricaturizado, como una profesora así, solo de abrazo, Mm. pero conocía muy bien su oficio y tomaba muy fuertes decisiones y también, bueno, disculpa que me explaye, Por favor. tenía, ella también sabía que su gran amigo
que lo conoció aún mucho más joven en Pocuro, Pedro Aguirre Cerda era ministro de Instrucción Popular y Culto de Educación. Así que Gabriela todos sabían que era muy amiga del ministro de Educación y también era un poco intocable acá en la zona. Es decir, Gabriela se le ocurría modificar el horario escolar, porque acá hizo y deshizo Justamente. estos 2 años que estuvo, y pocos le paraban un poco el carro y le decían, oye, paremos un poco el tema. Porque también ella hace la juventud, y lo último, la juventud también le ayuda mucho. Se junta con un equipo muy joven y muy innovador, incluso en áreas que pueden ser eh, menos proclive a los cambios, como la iglesia. Por ejemplo, en Punta Arenas estaba de obispo Abraham Aguilera, Ujú. poco conocido obispo, pero es el obispo más joven que se ha nombrado en la historia de Chile. Tiene 33 años obispo. Y llega a Punta Arenas, Mistral 28, la inspectora del colegio era Raúl Arrodi con 17, 17. Ujú. el obispo tenía 33, es decir, era gente muy joven que sintonizó muy bien. Y bueno, fueron 2 años muy fructíferos de esta gente. Se juntó gente muy especial en un año muy especial también en Magallanes. Así que es una historia súper interesante. Sí, no quería cortarte, quería profundizar específicamente. eh, Hay un concepto en educación que quizá en este momento de pandemia debería ser muy abordado, que es esta integralidad del docente, no solamente un academicista o preocupado de su clase, sino que también de la persona. Y en Gabriela eh, se reconoce justamente eso, la preocupación integral por la niña del liceo, por la mujer trabajadora, obrera en la clase nocturna, y ya lo mencionaba un poquito, pero quizás profundizar el sentido de este cambio en el horario en relación a las vacaciones de invierno y al proceso de clases, porque fue algo innovador. Quizá obviamente si no hubiese tenido la amistad con el ministro iba a ser difícil implementarlo, pero también generó resquemores de la autoridad en la región cuando se hizo, pero había un bien mayor de fondo en su decisión. ¿Puedes profundizar un poco sobre ese punto, Dusan? Sí, la verdad que tiene varias medidas de este tipo eh, que pueden parecer superficiales, pero son súper profundas. Hay una, por ejemplo, que es la creación del uniforme. Un uniforme. Es decir, las niñas se diferencian la niña pobre de la niña rica a través de la ropa que tenían en ese tiempo. Y muchas mujeres no llevaban a sus hijos al colegio porque tenían poca y nada ropa decente que presentar, y no todos los días. ¿Ya? Zapatos, eran muy escasos. Y Gabriela, claro, crea para todos, rico y pobre, un uniforme de la tela más barata que había, una tela azul de baño, hace un traje ahí medio de marinerito que la podían hacer las mamás en su casa, y uniforma el tema. Y aumenta la matrícula solamente con ese hecho tan banal que pudieran decir. Prohíbe los peinados, un tema casi, prohíbe los peinados muy estrambóticos entre las profesoras. Dice, no, tenemos que ser lo más sencilla posible para los alumnos. Y para los papás igual, para no generar este choque en las reuniones que habían. Reuniones de apoderado, que también en 1918 había. Y bueno, tiene, como bien tú dices, esa relación muy profunda con sus estudiantes y con los medios en los que le toca vivir. Y también el tema del invierno. El invierno en Magallanes era muy crudo, como lo sabemos, hace 100 años era terrible, y en julio no iba nadie a clase, nadie. Y las niñas, el doctor del pueblo, uno de los doctores, Abraham Dutch, hizo un chequeo a las niñas y demostró que el 100% de las alumnas del liceo tenían enfermedades broncopulmonares profundas. ¿Ya? Por ese tiempo se calefaccionaba con carbón, no había dinero para carbón, era una escasez tremenda de mobiliario incluso. Hay cartas de Michala Pedro que recibe este mobiliario es del año de la fundación, tengo que sentar a 3 niñas por pupitre, es decir, es terrible. Y Mistral, bueno, ve este tema, ve el tema de los inviernos y plantea al gobierno crear unas vacaciones en el periodo, hacer un receso invernal completo y estirar el año escolar hasta diciembre y enero, dice incluso. Pero claro, ahí se vienen todos los temas de los profesores que también tenían sus horarios, del tema ganadero, también las manitos de los niños servían para seleccionar los vellones en diciembre, ¿cierto? En el trabajo de la esquila en particular acá en la zona, y en el primer año no se lo aceptan. Y Gabriela se enoja mucho, escribe una carta, hasta mis colegas, dice, se rindieron ante la oveja de oro, ante el dinero. Y bueno, después se aprueba este tema, se aprueban las vacaciones de invierno, hace una gran detención, un mes en invierno hasta el día de hoy, imagínate.
pero alguien que llegó y dijo, ¿sabe qué? Esto podría mejorar si se hace este cambio. Pucha, de repente faltan tantas personas que externalicen sus ideas y que tengan un cierto grado que sea pequeño de poder para lograr modificarlo, entendiendo que un profesor en esos años de director del liceo era una autoridad total en la zona. Claro. Si habían 44 liceos fiscales en Chile y tú para ser director de un colegio te nombraba el presidente de la República. A Gabriela la nombra el presidente de la República por consejo del ministro. Gabriela hablaba en los desfiles. Por eso en Magallanes hay tanto texto de Mistral. Iba al Teatro Municipal y hablaba sobre las fiestas patrias. Y hay un texto gigante sobre la chilenidad. O iba a inaugurar un colegio, la primera piedra del Liceo de Hombres, del nuevo edificio Por que iban a ejemplo. hacer. Y Gabriela, como es, pues dice, claro, cuando hay que hacer un edificio, una taberna, deberíamos lanzarnos sobre las piedras y tirarlas lejos. Cuando se juntan los ladrillos para una cárcel, deberíamos llorar sobre ello de esta mole de expiación y sufrimiento. Pero claro, cuando se va a construir una escuela, bailemos como los niños griegos, dancemos y da toda una explicación del tema. O la ciudad misma, pues, o al amor a la ciudad, ¿cierto? Quiera tu ciudad es solo una prolongación de tu hogar, pues su belleza te ennoblece y su fealdad te avergüenza. Pues. Claro, y habla de que toda la ciudad tenga la gracia del árbol, y ella misma planta árboles ahí en Avenida Colón, en la plaza, y eso es lo que hace, niega mucho esto de los monumentos, no le gustan, incluso ya cuando es famosa, se plantea hacer un monumento grande en Punta Arenas, se hace un monumento grande en Punta Arenas que se lleva al Valle del Elqui, lo hace Laura Rodríguez acá, finales de los 40. Pero Gabriela siempre en Magallanes solo dejó árboles, por la Avenida Colón. Algunos están ahí, se pueden identificar, otros están ahí casi en la historia oral de la gente, este árbol lo plantó. Y bueno, eso es lo que dejó y que es lo que perdura en realidad. De Claro, repente hubiera dejado un busto, un monumento, capaz que mm, ya no estaría. el que está más confirmado, documentado, es el de la esquina de Magallanes con Colón, ¿no? Sí, ahí hay uno Ujú. que es más bien por la tradición oral y varios escritores lo han señalado que cuando eran niños su padre le contó que estuvo en esa ceremonia y Gabriela Mistral plantó el árbol, tal árbol. Pero en realidad también hay una foto de Laura Roddick que en los años 40 que sale posando en un árbol y dice, en este árbol, en uno de los tantos árboles que plantamos en Avenida Colón. Y ahí está con los tres brazos. Pucha, hay que Ujú. pillarlo, hay que bajar y cuánto habrá cambiado un árbol de hace 60 años atrás. Claro. Eh, pero está, po, y si no está el mismo, son sus renovales que vuelven a surgir, que es el objetivo de los árboles. Así que Colón tiene su mano en toda Avenida Colón, desde Magallanes hasta la Costanera, y en particular entre Magallanes y Lautaro Navarro, porque ahí antes había un faro, a fin del 19, Ujú. y después quedó ese lugar casi sin árboles, estaba más bien desnudo, y Mistral tiene esta idea de, a fin de año siempre los apoderados, perdón, los estudiantes hacían un presente a los apoderados, hacían una manualidad que se demoraba mucho tiempo y se le entregaban a los papás. Mistral igual dice, ya con esto, dice, ¿sabe qué? Con todos vamos, y lo que vamos a hacer, vamos a regalar árboles, pero en la ciudad. Y cada uno está obligado a cuidarlo durante todo el año. Y planta ella el primero en Magallanes y de ahí hacia abajo el resto de los estudiantes. Y planta varios ella y también en la plaza. Así que, mira, también hasta eso es como bien innovador, por trabajar con la ciudad, con el futuro. Es decir, para 1900, estos temas de la contaminación, ¿cierto? De la Claro. deforestación, no son de los cambios climáticos, pero Mistral, claro, trata mucho este tema y quiere mucho a Punta Arenas, muchísimo. Imagínate cuando Canal 9 se lo dedica al Valle del Elqui y a su recordado Magallanes. Diga, que la ciudad que más quiero de Chile es Magallanes. La tratamos muy bien, pero ahora lo tratamos como Magallanes, se le trató muy bien acá. En Chile se le trató muy mal. Ella nunca, imagínate, ni el Nobel se lo propuso Chile, la propuso al Nobel, se le entrega como 3 años después el Premio Nacional de Literatura, después del Nobel. En Chile siempre se le achacó el tema de ser soltera, de no tener el título de profesora, porque no pudo tenerlo, como ella dijo, claro, no soy profesora, nunca tuve el título, y eso hace que en Chile se me niegue la sal y el agua. La gente la maltrataba mucho por eso y se fue siempre muy, no de los chilenos, del obrero, del trabajador, de sus colegas, sino que de este Chile del Club de la Unión en Santiago, porque la trataba tan mal y le escribía cartas horribles.
o de algunas educadoras en Chile que siempre se hablan como de grandes amigos, Amanda Labarca, porque siempre peleó con esta señora, decía la Amanda, la mal casada. Ella igual escribía cartas así bien, bien duras contra su enemiga, y a mí me entretiene mucho también, me gusta mucho leerla, es una Gabriela muy apasionada, un torbellino acá, escribe contra todo y contra todo, y después todo se sabe a Maina, después la poesía, es cónsul, y se amaina un poco esta pasión que acá en Punta Arenas con la juventud y la lejanía genera una amistad que es única en Magallanes. Sí, nos queda poco tiempo y quiero hablar de dos temas más que ya los esbozaste. Uno, justamente, en esta foto aparece Laura Roddick, que la mencionas. Sí, sentadita ahí. Sí, sí. Podemos hablar un poquito sobre ella porque igual llega con Mistral, es importante para la región de Magallanes y también puede ser que es un nombre que para la educación y para el arte, para la escultura en particular, queda un poco de lado del común de los magallánicos. Por favor. Sí, bueno, Laura Roddick Pizarro, efectivamente, eh, una mujer también joven, nació en el año 1900, ella pierde a sus padres siendo muy joven y Mistral hace como cercanía a ella y, y bueno, la invita luego, Laura Rodríguez tiene un paso por la Escuela de Bellas Artes en Santiago y Mistral la invita, ella también es de la zona de la cuarta región, Ujú. y la invita a este proyecto en Punta Arenas. Está media indecisa, pero en realidad está solita en el mundo, así que viene con Mistral y este grupo de 7 profesoras que viajan hacia Punta Arenas, este nuevo desafío. Y bueno, Rodríguez acá en Magallanes empieza a pintar mucho, pinta muchísimo sobre los paisajes nevados, va al Paine con Mistral en enero del 19, va a las Torres del Paine, pinta mucho de ello, eh, y bueno, comienza todo un proceso de aprendizaje ella misma. Por primera vez charlas también, da unas charlas sobre Iván Mestrovich y Rodán acá en la Sociedad de Instrucción Popular. Y bueno, tiene una cercanía muy profunda con la ciudad, porque le gusta mucho Punta Arenas, pero siempre acompaña a Mistral y es como su secretaria también personal, así que queda un poco ahí como en segundo nivel. La sigue, por supuesto, llega hasta México con ella y ahí aprende todo lo que es el muralismo mexicano, y ella explota con eso, de ahí se va a Europa, en España tiene exposiciones maravillosas de escultura y de muralismo en particular, y después tiene un paso bien desconocido en la ciudad de Punta Arenas, tiene como 4 visitas, algunas muy prolongadas de varios años, en los años 40, a fines de los 40, a principios de los 50, donde trabaja acá en Punta Arenas en colegios públicos y pinta grandes murales en colegios que ya no existen y fueron demolidos, lamentablemente. Pero hay fotos de estos murales. Y bueno, acá en Punta Arenas también hace varias obras que están en la ciudad. No sé, ahí en la Costanera hay un busto al presidente Bull, perdón, a Juan Williams, Ujú. ahí por el casino, por ahí, ese lo realiza. A la vuelta pasaje El, corner. Ujú. Claro, en el colegio de María Betty también está el busto de María Betty, y también es de Roddick, en el de Menéndez ahí en el Insuco también, y hay varias obras de Punta Arenas de Roddick dando vuelta en Punta Arenas, y muchos cuadros también con temas magallánicos, que son muy, muy famosos, los pingüinos, de paisajes nevados, y es una escultora también extraordinaria. La verdad que también el tema del feminismo, ella es, como dirigente de las principales, ahora se está viendo nuevamente su nombre, no sé, en el Día Internacional de la Mujer, me parece que hicieron ahí en la Plaza de Santiago, escribieron históricas, y esa Ujú. es una, Sí. como en el suelo, y esa es como la brigada Laura Roddick de las mujeres que la reivindican en el ámbito artístico, porque también ella no tuvo grandes, como Mistral, tampoco en Chile se reconoció mucho, pues, ni Mm. siquiera se le dio el Premio Nacional de Arte, desvaneciéndolo completamente, Sin pero duda. tenía este tema que era muy feminista y muy comunista también, y en aquellos años, en los años de Gabriel González Videla, donde eran bastante perseguidos, pero también Mistral trae a Punta Arenas mucha gente interesante,
y tiene cercanía con un grupo, con Luis Alberto Barrera, puros nombres de colegio y de calle, con Barrera, con Juan Bautista Contardi, todos ellos se juntan y hacen algo bien entretenido y bueno, nosotros ahora en el siglo XXI con toda la herramienta deberíamos hacer algo, también algo parecido. Y en educación, de repente buscamos el modelo finlandés y nos maravillamos, pero de repente hay que volver un poquito atrás y leer Mm. el Mistral lo que hizo en Punta Arenas, pucha, y sería un cambio, pero también tan profundo como los que hizo ella hace 100 años. Claro, hay un interesante libro de Carla Mistral sobre, que recoge sus mensajes sobre educación, que sin duda podría ser ahora un faro para este momento también de replantear la práctica docente. Y lamentablemente nos queda muy poco tiempo, pero hablando de faro, lo mencionaste, tu primer texto habla de la ciudad cárcel, habla de ese Ah, primer sí. Punta Arena, y también queríamos, al menos en un par de frases, que nos comentes sobre ese libro que lamentablemente no es fácil de encontrar en este momento. Sí, fue hace bastantes años, fue como el 2012, puede ser 11, y, y claro, hablaba de un Punta Arenas bien diferente de un Punta Arenas que, por supuesto, la goleta en Cuyega, con un grupo de gente de Chiloé importante, el aporte, pero después ellos se van. Y esto hay que poblarlo con alguien, sea quien sea. Aún no hacemos el tratado con Argentina, hay que poblar con lo que sea. Y siempre está, lo que más está a la mano son presos. En Punta Arenas empiezan a llegar los barcos cargados con presos de los más diversos motivos. Y el 90%, en algunos años, el 90% de la población de Punta Arenas era relegado del ámbito penal. Era preso que venía a cumplir su condena acá por diferentes crímenes. Y la gran mayoría por crímenes morales en estos años, 1850, 60, los crímenes morales se sancionan mucho. Sorprendentemente en Magallanes lo que más había eran relegados por bigamia, por doble matrimonio. 11 años de relegación a Magallanes por doble matrimonio. Y eso era el grueso de la población en Punta Arenas. Y lo mandaban Imagínate. solo. Claro, imagínate, sí. Sí, bueno, también con familias, te traían a tu esposa y a tus hijos también Ya. y lo que querían es que te quedes acá, po. Mm. Y bueno, ellos eran quienes iban a cortar los árboles al Cerro de la Cruz, al Cerro de la Siembra, y armaron las primeras calles. Pero la colonización del tipo penal que se da en muchos lugares, Australia, ¿cierto? Fue completamente un poblado penal, en Estados Unidos, varios estados también, no coincide con la colonización libre, pues, no Mm. pueden coexistir. Así que en un momento, cuando ya esto empieza a tomar forma, en los años a fines de los 60, con Oscar Biel, cuando vienen muchas familias de Chiloé, y empiezan a traer inmigrantes también de Europa, y ya los presos ya tienen que irse. Y se comienzan a ir paulatinamente, y bueno, para la década del 70 ya desaparecen. Se van, se le ofrece quedarse acá, ninguno quiere quedarse, por razones como evidentes. Imagínate, si hoy día de repente alguien que está preso mucho tiempo, la gente mira, él estuvo preso por tal y cual motivo, Mm. imagínate en esos años, tus hijos también quedan estigmatizados, y que la gente prefería irse de Punta Arenas. Pero es un periodo muy desconocido, siempre se habla como del motín de Cambiaso, ¿cierto? Que fue en este periodo, o el motín de los artilleros también, como los motines, los temas sangrientos, pero esto fue una detención en quienes venían para acá, qué gente, pucha, venían con niños, y dónde vivían, vivían presos, le daban una casa, o vivían en galpones, todo eso lo tratábamos de contestar en ese texto que tiene varios años, pero uno le tiene también un cariño especial. Bueno, Dusan, gracias por esta conversación. Hemos podido abordar algunos temas. Sin duda nos quedamos cortos con Gabriela y nos quedamos cortos también con este libro sobre la ciudad cárcel. Y esperamos en algún otro momento poder reencontrarnos, aunque sea de esta manera virtual aún. Pero gracias por la disposición y sin duda el llamado a las personas que nos están viendo a través de Polar Comunicaciones el día viernes, sábado y domingo a acercarse de manera virtual a los diversos museos y actividades que están programadas por este Día del Patrimonio Cultural de nuestro país. Y de esta manera nos despedimos, no sin antes recordarles que el próximo martes nos encontramos una vez más a través de la señal de Polar Comunicaciones. Soy Javier Muñoz y que tengan una muy buena semana.